Bienvenido a tunovela.es, tu sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Las guerras napoleónicas, una historia global del exhaustivo historiador Alexander Mikaberidze. Vamos a ver juntos un resumen tema por tema para acabar respondiendo a las preguntas más habituales que rodean la obra. Pero si lo que estás buscando es un resumen más general, entonces te remitimos a nuestro audio donde hacemos una sinopsis de esta obra. Las guerras napoleónicas, una historia global. Resumen. Si te interesa la historia, Las guerras napoleónicas, una historia global de Alexander Mikaberidze se va a convertir en uno de tus libros de cabecera. Eso sí, ten en cuenta que es un manual de historia donde no hay lugar para la ficción y sí para una objetividad total. ¿Qué fueron las guerras napoleónicas y sus características? Lo primero que tienes que saber es que las guerras napoleónicas tuvieron lugar durante principios del siglo XIX en Europa. Fueron la consecuencia indirecta de la Revolución Francesa y la directa de las ansias de poder de Napoleón, que llevó a Francia a enfrentarse con el resto de potencias europeas. Por eso mismo, el otro nombre que recibe este periodo es el de la Gran Guerra Francesa. Aunque no hay un acuerdo unánime de en qué momento empezaron las guerras napoleónicas, hay estudiosos que las consideran una prolongación de la Revolución Francesa, 1789, y otros que ven en la llegada al poder de Napoleón Bonaparte su inicio, en 1799. Sobre lo que no hay discrepancia es su fecha de fin, el 20 de noviembre de 1815, cuando las tropas napoleónicas caen en Waterloo y se firma la paz en el Tratado de París. Los antecedentes. La Revolución Francesa. En 1789, la situación económica de Francia y por tanto de su monarquía era desesperanzadora. Se convocan entonces los Estados Generales para intentar solventar la crisis política que atravesaba el país. Sin llegar a ningún acuerdo, el pueblo autoproclama la Asamblea Nacional con el objetivo de instaurar una república y redactar una nueva constitución. Este rechazo a la institución monárquica, entonces representada por Luis XVI y María Antonieta, no surgió de repente, sino que era el germen de una revolución que llevaba tiempo creciendo. ¿Cuáles eran las tres grandes ideas de la Revolución Francesa? La Revolución Francesa se construyó sobre tres grandes ideas: libertad, igualdad y fraternidad. Aunque de manera evolucionada, estos son los tres pilares sobre los que luego se desarrolló el movimiento hacia el socialismo. También hay que considerar que a finales del siglo XVIII surgieron corrientes de pensamiento como la Ilustración o el republicanismo. Tampoco podemos olvidar la influencia de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, en la que por una parte Francia había invertido y perdido mucho dinero, y que por otra parte se vio como una inspiración. La Revolución Francesa se extendió durante 10 años, en los que se puso en jaque y se hizo caer el antiguo régimen monárquico y el sistema de estamentos sociales. ¿Qué hizo que la revolución acabase? El golpe de Estado de Napoleón Bonaparte el 9 de noviembre de 1799. El golpe de Estado de Napoleón Bonaparte. La fama de Napoleón y su éxito en la campaña militar de Egipto habían llegado a Francia, que entonces luchaba contra una coalición europea liderada por Gran Bretaña. El resto de países quería contener la fuerza de la Revolución Francesa y evitar que ésta se extendiese. A este periodo bélico se le conoce como el de la Primera y la Segunda Coalición, pues Gran Bretaña tuvo diferentes pero parecidos aliados en cada coalición. De vuelta a Francia, Napoleón urde un plan para tomar el poder. Avisa de forma engañosa al Consejo de Ancianos de que unos golpistas jacobinos pretenden atacar París. El Consejo, para protegerse, decide abandonar la capital y nombrar a Napoleón director de seguridad, dejando todas las tropas a su cargo. En su nueva y poderosa posición, Napoleón se encarga de que todos sus oponentes dentro del ejército terminen dimitiendo en cuestión de horas y días. Apoyado tanto por el pueblo francés como por el ejército republicano, Napoleón da el golpe definitivo el 10 de noviembre de 1799. Lo consigue secuestrando la Asamblea Nacional con ayuda de las tropas, por lo que todo se convierte en una gran estrategia militar además de política. Gracias a su astucia, Napoleón logra presionar a los diputados para conformar un triunvirato de 3 cónsules: Sieyes, Roger Ducos y él mismo. A partir de ese momento empiezan las reformas napoleónicas, que gozan de mucho apoyo popular y consagran a Napoleón como el salvador de la patria.
Pero, ¿qué pasó con los otros dos cónsules? Aunque en el papel figurasen como tal, en realidad solo Napoleón dirigía el país y ejercía el poder como quería. Finalmente, logró su ansiado título de emperador del primer imperio francés el 2 de diciembre de 1804. A partir de ese momento, incluso unos años antes, las guerras contra la Francia de la Revolución pasaron a ser contra la Francia de Napoleón, viéndola el resto de potencias, especialmente Gran Bretaña, como una nueva amenaza por sus anexiones de territorios y sus autoproclamaciones, pues se nombró a sí mismo presidente de la República Italiana, un estado del norte de Italia. Por eso, las que antes habían sido las guerras revolucionarias pasan a ser las guerras napoleónicas. Guerra entre Francia y Gran Bretaña. Tras un breve periodo de paz, que en realidad no lo fue, entre Gran Bretaña y Francia, gracias a la firma del Tratado de Amiens, los dos países vuelven a entrar en guerra el 18 de mayo de 1803. El detonante no fue solo uno, sino que fueron un conjunto de factores los que hicieron que Gran Bretaña se decidiese a declarar la guerra a los galos. Una de las razones es que Napoleón estaba cruzando demasiadas líneas, y nunca mejor dicho, pues se estaba anexionando territorios de las actuales Suiza, Alemania, Italia y los Países Bajos. Además, Napoleón hizo unas declaraciones que no le gustaron mucho a los monarcas británicos, pues dejaba caer que no merecían tener voz en los asuntos europeos. Esto enfadó a Gran Bretaña, que veía peligrar cada vez más su influencia en el viejo continente, además de que su acceso a los mercados, al ser una isla, era más complicado y restringido. Y por si fuera poco, Napoleón amenazaba con atacar sus colonias americanas. Entonces empieza una guerra de bloqueos económicos. Por un lado, Gran Bretaña impone un bloqueo naval en las costas francesas. Por otro lado, Napoleón erige el bloqueo continental, impidiendo el mercado entre Gran Bretaña y cualquiera de los territorios europeos que estuviesen bajo poder, directo o indirecto, de Francia. Aunque puedan parecer tácticas infalibles, la realidad es que no supusieron un gran cambio, puesto que los dos países pudieron mantenerse gracias a su riqueza industrial, en el caso de Gran Bretaña, y agroalimentaria, en el caso de Francia. La tercera coalición. En 1805, Gran Bretaña se une al Imperio Austríaco, Rusia, Nápoles y Suecia para intentar pararle los pies a Napoleón y reducir así su presencia militar en Europa. La estrategia militar con la que respondió Napoleón no era mala, pero falló. Su idea inicial era invadir Gran Bretaña, pero eso era complicado por su situación insular y por su poderosa fuerza naval. El emperador francés, por lo tanto, amenazó sus posesiones en las Indias Occidentales con el fin de distraer a las tropas, hacerlas ir hacia las colonias y dejar libre el Canal de la Mancha. Todo parecía ir bien, pero las tropas napoleónicas se encontraron con problemas. La primera dificultad fue en la batalla de Finisterre. La flota franco-española pretendía ir a ayudar al Gran Armé, el buque de Napoleón que iba a desembarcar en Inglaterra, pero se vio obligada a huir hacia Cádiz tras el ataque inglés liderado por el general Calder. En Cádiz permanecieron los 20 buques de la flota hasta el 21 de octubre, cuando fueron finalmente derrotados en la batalla de Trafalgar. Unos meses antes, en abril de 1805, el Imperio ruso se había unido a Gran Bretaña para luchar contra los franceses y expulsarlos de los Países Bajos y Suiza. A esta coalición se une un poco después Austria cuando ve que Napoleón se ha autoproclamado rey de Italia y se ha anexionado Génova. El primer ataque austriaco para invadir Baviera, en manos francesas, es respondido con un potente contraataque por parte de Napoleón, que vence en la batalla de Ulm. Pero no para ahí, sino que las tropas napoleónicas avanzan hasta Viena, derrotando a un ejército austro-ruso que era superior al suyo en número. Esta, sin duda, fue su mayor victoria, proclamada en la batalla de Austerlitz. Tras este golpe, el Imperio Austríaco abandona la guerra y su salida pone fin a la tercera coalición. La cuarta coalición. Aunque parecía que la supremacía de Napoleón mantendría la guerra callada, en 1806 se forma la cuarta coalición entre Gran Bretaña, Prusia, Sajonia, Suecia, Sicilia y Rusia. Durante este periodo, Alexander Mikaberidze, en las guerras napoleónicas, una historia global, destaca la presencia de Prusia, que pudo permitirse participar activamente en las batallas gracias a las ayudas económicas que por interés propio le otorgó Inglaterra.
Sin embargo, el ejército prusiano poco tuvo que hacer y fue derrotado por el ejército napoleónico en la batalla de Jena y en la de Auerstedt. Prusia pasó en ese momento a estar bajo el mando francés, que ocupó Berlín el 25 de octubre de 1806. La conquista de este territorio fue clave para permitir su avance hacia la frontera rusa. El Imperio ruso era el gran enemigo de Francia, pero Napoleón pudo derrotar a las tropas rusas en una primera batalla en Friedland. Esto hizo que Rusia se viese sin otra salida que firmar un acuerdo de paz, el Tratado de Tilsit, con Francia, donde además del cese de la guerra entre ambas potencias, se acordaba que Prusia cedería la mitad de sus territorios a Francia. La retirada del ejército prusiano y del ruso pone fin a la Cuarta Coalición, de nuevo con un Napoleón victorioso. La invasión francesa de España. Puesto que Napoleón había tenido que abandonar sus pretensiones de conquistas en Gran Bretaña, vuelve la vista hacia la península ibérica, su vecina de abajo. El gran error de España fue confiarse y firmar con Francia el Tratado de Fontainebleau el 27 de octubre de 1807, que fue su sentencia de muerte. Napoleón llegó a este acuerdo con España para, según él, poder utilizar el territorio castellano en una invasión conjunta de Portugal. ¿Qué pasó? Que el emperador tenía otros planes. Aunque es cierto que se produjo la invasión franco-española de Portugal, las tropas francesas, incluso después de haber cumplido con su objetivo luso, no se fueron de España. Esto cada vez levantaba más sospechas, las cuales no estaban infundadas. El ejército francés empezó a ocupar localidades españolas como si fuese un asedio no oficial ni declarado. Finalmente, el 22 de diciembre y el 9 de enero de 1808 llegaron nuevas tropas para ir controlando España de forma más explícita. Sintiendo ya la amenaza francesa, los reyes de España se fueron a Aranjuez para, si era necesario, huir desde allí a Sevilla y luego a América. Saber que la familia real pensaba escapar y dejar al pueblo sin defensa hace enfadar a los españoles. En este contexto estalla el motín de Aranjuez, apoyado por el príncipe de Asturias, es decir, el hijo de Carlos IV, Fernando VII. El objetivo era derrocar a Manuel Godoy, el secretario de Estado de su padre. Aprovechando el levantamiento popular y que las tropas francesas ya estaban controlando todo el norte del país, Napoleón fuerza a los reyes para que cedan la corona a su hermano, José Bonaparte. Este es el comienzo de la Guerra de la Independencia Española. Esta guerra consistió en varios asedios a ciudades como Tarragona o Lérida, que eran puntos de interés para los franceses, aunque también es famosa por el surgimiento de la Guerra de Guerrillas. Y es que la resistencia de los españoles fue dura y supuso un reto para los galos. Los levantamientos populares en España animaron a Portugal, que se defendió ante el invasor francés en batallas como la de Évora. La Quinta Coalición. Austria había tenido tiempo para renovar su ejército, por lo que decide cruzar el río Inn y recuperar Baviera. A este país se le une la Quinta Coalición, que conforman Austria, Gran Bretaña, Hungría, España, Sicilia, Sardinia, Tirol y algunas tropas alemanas. Dentro de este periodo de las guerras napoleónicas, las batallas más importantes se dan en Europa Central, Italia y los Países Bajos, y se extienden hasta julio de 1809. No obstante, la supremacía napoleónica es aún notable, y las tropas francesas consiguen una victoria rápida, aunque sería la última tan decisiva. La invasión francesa de Rusia. En junio de 1812, casi toda Europa pertenecía a la Francia de Napoleón. A su vez, el Imperio ruso se encontraba en una gran crisis económica, pues dependía de la capacidad industrial de Gran Bretaña para dar salida a sus manufacturas. Puesto que el bloqueo continental permanecía, Rusia sufría las consecuencias. Tal era su desesperación que, a pesar de haber firmado un acuerdo con Francia, deciden retirarse del bloqueo para reiniciar las relaciones comerciales con los ingleses. Esto enfada a Napoleón, que toma la decisión de lanzar un fuerte ataque militar formado por casi 700.000 hombres para invadir Rusia. El propio Napoleón es el encargado de dirigir a uno de los grupos. En un primer momento, la victoria parecía fácil, pues el Imperio ruso solo contaba con unos 300.000 soldados. No obstante, Napoleón se llevó alguna que otra sorpresa.
En primer lugar, los rusos se preocuparon por incrementar sus filas y añadir nuevos hombres a la estrategia defensiva durante la invasión, que comenzó el 23 de junio de 1812. Aunque en las primeras batallas los franceses resultaron vencedores, el ejército ruso arrasó todos los pueblos antes de retirarse para evitar así que los franceses encontrasen algún tipo de abastecimiento en ellos. Esto sin duda fue una gran estrategia, pues permitió ir debilitando a las tropas napoleónicas que, según avanzaban, veían reducidos sus recursos. Uno de los enfrentamientos más sangrientos y que ha pasado a la historia como la acción militar de un solo día que más bajas causó en las guerras napoleónicas fue la batalla de Borodino, a 112 kilómetros de Moscú. Aunque ganaron los franceses, no les resultó nada fácil. El avance francés continuó y Napoleón logró entrar en Moscú, pero se la encontró quemada y arrasada, tal y como habían estado haciendo los rusos con el resto de territorios. Aún así, decide permanecer allí esperando a que el zar ruso, Alejandro I, quisiera llegar a un acuerdo de paz. La rendición rusa, sin embargo, no llega, y las tropas francesas están cada vez más cansadas y desabastecidas. Napoleón decide entonces retirarse hacia Kaluga y luchar allí contra las tropas de uno de los príncipes rusos. No obstante, el invierno ya ha llegado a las frías tierras rusas, lo que provoca grandes desastres militares para Francia, que no hace sino seguir retrocediendo y abandonando las tierras recién invadidas. A esto se le une el desabastecimiento y los constantes ataques de los campesinos y cosacos rusos que causan aún más pérdidas humanas. A finales de noviembre solo quedaban unos 30.000 militares franceses. La Sexta Coalición. Como Suecia había incumplido también el bloqueo continental impuesto por Francia y había retomado las relaciones comerciales con Gran Bretaña, Napoleón ocupa el país. Como respuesta, Suecia se declara neutral en el conflicto y firma con Rusia el Tratado de San Petersburgo contra Francia. Esto es el primer paso para que Gran Bretaña formase una nueva alianza con estos dos países, aunque dejaron a Rusia un poco sola en su frente abierto contra Francia. No obstante, al poco tiempo de esta firma es cuando el ejército napoleónico inició su retirada, lo que hizo evidente que ya no era tan invencible. El 3 de marzo de 1813, finalmente, Suecia le declara la guerra a Francia con el apoyo de Gran Bretaña. El 17 de marzo se les une Prusia. El ejército prusiano, que anteriormente había sido derrotado, vence junto a los rusos a Francia en la batalla de Meckern, el 5 de abril de 1813. Para intentar evitarlo, Napoleón decidió retirar tropas que estaban luchando en la Guerra de la Independencia en España, lo que debilitó su posición en la península ibérica. Esto hizo que José Bonaparte terminase abandonando Madrid y, por tanto, el control del país. El golpe definitivo fueron las tropas inglesas entrando en España para liberarla. En unos meses, a la coalición entran más países: Portugal, España, Sicilia, Sardinia e incluso Austria, que en principio se mantuvo fiel a los franceses, más por miedo a represalias que por otra cosa. Tras la famosa batalla de Leipzig en agosto de 1813, en la que los aliados salieron victoriosos, también se unen Baviera, Wittenberg, Baden, los Países Bajos y el Principado de Liechtenstein. A comienzos de 1814 lo hacen el Reino de Dinamarca y Noruega. La primera gran derrota francesa en las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas de la Sexta Coalición dieron como ganadores a las fuerzas aliadas, suponiendo la primera gran derrota de Napoleón, que tuvo que exiliarse a la isla de Elba, en Italia. Su debilidad militar se hace evidente con las firmas de los tratados de Fontainebleau y del primer Tratado de París. Con Napoleón en Elba, los aliados favorecen la restauración borbónica en Francia y colocan a Luis XVIII como monarca. Sin embargo, a este rey no le quedó más remedio que aceptar algunas realidades y movimientos sociales surgidos tras la Revolución Francesa, como el parlamentarismo, la monarquía constitucional, la desaparición de gremios o la redistribución de tierras. La Séptima Coalición. Entre 1814 y 1815, Napoleón permaneció en Elba, siendo testigo de todo lo que pasaba en Francia y en el panorama internacional. Suponemos que con regocijo veía cómo la opinión pública de su país rechazaba la monarquía a la que veía como algo impuesto.
Por otro lado, en Europa, Rusia se ponía en contra del resto de países aliados al exigir demasiado durante el Congreso de Viena. En cuanto tuvo la oportunidad, Napoleón huyó de su exilio y volvió a París para desde allí organizar un nuevo ejército con todos los soldados que habían sido liberados tras las guerras napoleónicas. En ese momento da inicio el periodo conocido como los 100 días. Antes incluso de que Napoleón llegase a París, el Congreso de Viena ya consideró esa vuelta como ilegal. Reino Unido, Rusia, Austria y Prusia se prepararon para la guerra con una séptima coalición. La respuesta de Napoleón fue intentar un ataque rápido en Bélgica, antes de que las tropas aliadas terminasen de organizarse. Es entonces cuando se produce la conocidísima Batalla de Waterloo, donde se decidió el futuro de Napoleón y de su primer imperio francés. Waterloo, el final definitivo de las guerras napoleónicas. La batalla de Waterloo tuvo lugar el 18 de junio de 1815 en territorio belga. Este enfrentamiento fue la gran y última derrota de Napoleón, que no pudo hacer frente a los ejércitos aliados. Rendido totalmente, Napoleón se entregó a los británicos, que le obligaron a un destierro en la isla de Santa Elena. Allí residió 6 años hasta que murió. Mientras, se cerró el Congreso de Viena, la Asamblea de Derecho Internacional, donde las fuerzas aliadas negociaban la organización política y territorial de Europa tras las guerras napoleónicas. Llegaron a la decisión de repartirse diferentes territorios, quitándole todas las conquistas perpetradas por Napoleón a Francia. La estrategia de Napoleón. Aunque en las últimas etapas de las guerras napoleónicas el autoproclamado emperador francés no tuviese el mismo éxito que en las primeras campañas, su figura ha pasado a la historia como la de un gran estratega militar de la edad contemporánea. La razón, durante 13 años puso en jaque a todo el mundo gracias a sus tácticas militares, haciéndose poco a poco con casi todos los territorios desde la península ibérica hasta Europa del Este. Uno de sus grandes aciertos fue no rechazar las herramientas bélicas anteriores a su tiempo. Aunque en los inicios de la edad contemporánea ya empezaban a surgir nuevas armas y técnicas, Napoleón siguió apostando por lo que tantos años había sido efectivo. Lo que sí hizo fue estudiar estas técnicas a fondo para aplicarlas con una precisión renovada. Además, centralizaba todos los ataques. Por eso, en muchas batallas, utiliza su ejército completo de cientos de miles de hombres. Esa centralización fue un acierto al comienzo, pero terminó siendo su gran error. Incapaz de delegar, todo dependía de él, lo que le jugó una mala pasada y le hizo tomar decisiones equivocadas como retirar tropas en España. Psicológicamente, también conocía los entresijos de la batalla. Su objetivo siempre era desmoralizar a sus enemigos, atacando rápido y tomando la capital o la ciudad más importante, la que más significado poseía. Tácticas militares de Napoleón. La gran táctica de Napoleón fue orientar siempre sus decisiones militares hacia su objetivo, la victoria. No obstante, hay otros puntos estratégicos que van más allá de mover las tropas de un lugar a otro, lo cual le permitió mantenerse como gran líder de las guerras napoleónicas. A continuación, repasamos las más importantes. Exactitud. Napoleón era un hombre obsesionado y preocupado por el detalle. La razón de estar en primera línea de batalla era poder controlar cada movimiento y cada gesto de sus soldados. Antes, a la hora de elegir la estrategia, pasaba horas analizando cada posibilidad para escoger la mejor táctica de ataque y defensa. Flexibilidad. A pesar de querer controlarlo todo, el emperador francés sabía adaptarse a las circunstancias una vez estaba en el campo de batalla. Lo que nunca cambiaba era dirigir sus tropas como si fuese una sola, como si únicamente hubiese un frente abierto. Fuerza mental. Su objetivo de conseguir la victoria se lo contagió a todos sus hombres y a toda la sociedad francesa. Dibujó además la victoria como mucho más que ganar una batalla, también era orgullo y amor a la patria. Velocidad. El factor sorpresa, fruto de los movimientos rápidos y acertados del ejército napoleónico, fue fundamental a la hora de apuntarse tantos en las batallas. De este modo, no solo conseguía ventaja atacando, sino que reducía las posibilidades de defensa a su enemigo. Sencillez. Como director de orquesta, Napoleón era claro en sus órdenes. Sus decisiones no llevaban dudas y esto hacía que sus soldados confiasen en ellas. A campo abierto. La gran fuerza de Napoleón era en terrenos abiertos, por eso Gran Bretaña intentaba siempre debilitarlo en el mar. Sabía en qué áreas podía ser líder y en cuáles no.
por eso buscaba siempre batallas abiertas. Por cierto, si quieres saber mucho más sobre cuáles eran las tácticas de Napoleón, te remitimos a nuestro audio específico sobre este aspecto. ¿Cómo eran las estrategias de Napoleón? La estrategia de Napoleón se basaba en la velocidad y en la concentración de todas las fuerzas en un mismo frente. ¿Por qué perdió Napoleón en Waterloo? Aunque la batalla fue dura desde el primer momento, el factor decisivo que dio la victoria a los aliados en Waterloo fue la llegada de las tropas prusianas del general von Blücher. Estas se habían retrasado por la lluvia y su sorpresiva aparición rompió la defensa francesa. También se ha analizado como posible culpable al coronel Emmanuel de Grouchy, una de las manos derechas de Napoleón. En la carrera militar había apoyado al emperador en diferentes campañas, como la de Moscú, pero en Waterloo no pudo hacer frente al ejército prusiano. Aunque les mantuvo el pulso, terminó retirándose a París y dimitiendo de su cargo. ¿Qué buscaba Napoleón Bonaparte con las guerras napoleónicas? Con los enfrentamientos de las guerras napoleónicas, Bonaparte quería ir conquistando Europa y formar un gran imperio francés. ¿Qué buscaba Napoleón al inicio de sus primeras batallas? En sus primeras batallas, Napoleón buscaba expandir las fronteras francesas y hacer notar su poder en Europa. ¿Qué país traicionó a Napoleón? Napoleón había impuesto un bloqueo continental contra Reino Unido. Su objetivo era aislar al país insular y obligar a todos los países del viejo continente a cerrar cualquier intercambio comercial con los ingleses. No obstante, no todos cumplieron con esa promesa. Uno de los traidores fue el Imperio ruso, que no podía sostener su economía sin la industria inglesa. La respuesta de Napoleón fue la invasión. Lo mismo hizo cuando Suecia rompió el acuerdo. ¿Cuál fue la estrategia de Napoleón para derrotar a los ingleses? La manera que Napoleón tuvo para aislar y debilitar a los ingleses fue instaurar un bloqueo continental. Mediante este, ningún país del continente europeo podía mantener relaciones comerciales con Reino Unido. Napoleón en Borodino. La lección de estrategia que ninguna guerra debiera olvidar. ¿Qué pasó con la batalla de Borodino? ¿Qué hizo Napoleón? ¿Por qué no deberíamos olvidar su estrategia? Alexander Mikaberidze lo explica con mucha objetividad en su libro Las guerras napoleónicas, una historia global. Recordemos que Borodino fue la batalla más sangrienta de las guerras napoleónicas. Ocurrió cerca de Moscú, a algo más de 100 kilómetros de la capital, y fue un primer jaque para Napoleón. Aunque el emperador francés logró vencer, podría decirse que este enfrentamiento marcó un antes y un después. Fue el principio del fin para Napoleón. ¿Cómo se desarrolló esta mítica batalla de las guerras napoleónicas? Como ya hemos dicho, Napoleón estaba a las puertas de Moscú, la segunda ciudad más importante del Imperio ruso. Sabiendo que la caída de esta ciudad sería el fin, el ejército ruso reunió a más de 150.000 efectivos a las afueras de Borodino. El objetivo era uno: defender la patria. Por su parte, el ejército francés también disponía de cientos de miles de hombres, además de unos ánimos victoriosos tras haber causado el terror desde Portugal hasta Europa del Este. Sin embargo, las tropas napoleónicas no contaban con la misma fuerza que hasta entonces, pues en la península ibérica los españoles estaban manteniéndoles el pulso y también los ingleses en las batallas marítimas. La batalla, por tanto, parecía equilibrada, y la balanza no se inclinaba tanto hacia el lado francés como quizá Napoleón esperaba. No obstante, no parecía darse cuenta y su ambición no le hizo dudar. Iba a doblegar al Imperio ruso con un ataque frontal. Con lo que no contó Napoleón es que Kutuzov, el general ruso al frente de las tropas, utilizó todas sus reservas para recuperar el terreno perdido. Lo que iba a ser un avance sencillo para los franceses se convirtió en una gran carnicería. Eso sí, los franceses lograron que, tras todo un día de muertes, los rusos se retirasen y les dejasen libre el camino hacia Moscú. Pero, ¿a qué precio? Para cuando Napoleón y sus soldados llegaron a la capital, la alegría duró poco. Se encontraron una ciudad destruida, con su ejército bajo mínimos y un invierno desolador. Una victoria agridulce que nos deja muchos aprendizajes. Por un lado, en la guerra no hay nada escrito. Rusia perdió Moscú, pero antes plantó cara al gigante francés y le dejó hecho polvo. Además, el invierno al que los rusos sí estaban acostumbrados y los franceses no, permitió a los primeros asentar posiciones y no dejar que los segundos diesen ni un paso más. Una estrategia clave para impedir su avance, reunir fuerzas, contando también con la de los aliados, y acabar con ellos en las siguientes batallas.
De Napoleón nos llevamos la lección de que la ambición a veces resulta engañosa. También la reflexión sobre si a veces la rendición quizá es la mejor victoria. Si hubiese abandonado su sueño de entrar en Moscú, o al menos lo hubiese pospuesto hasta afianzar su posición en la guerra de España y hasta que pasase el invierno, el resultado habría sido otro. No habría conquistado Moscú, pero tampoco habría perdido 30.000 soldados. Conquistas en Europa de Napoleón. ¿Cuáles fueron las conquistas de Napoleón? Prácticamente todos los países de la Europa continental, siendo los más importantes el Imperio Austriaco, el Imperio Ruso y Prusia. Además, no hay que olvidar que aunque no llegó a hacerse con Reino Unido, su bloqueo continental impuesto aisló al país insular. También se acercó peligrosamente al Imperio Otomano, que era lo que hoy es el territorio griego, húngaro, turco, que era incluso más potente que el francés, ya que ocupaba áreas europeas, africanas y asiáticas. En cualquier caso, podría decirse que el Imperio de Francia estaba conformado por tres tipos de territorios. Son los siguientes. Las incorporaciones directas, por ejemplo, Países Bajos, Roma o Cataluña. Los reinos vasallos, en los que Napoleón colocaba a un dirigente de su confianza, por ejemplo, España. Y por último, los estados dependientes y teóricamente aliados de Francia, como por ejemplo el Reino de Italia o Suecia. ¿Qué pretendía Napoleón con la campaña de Egipto? Napoleón fue el encargado de ir a Egipto en 1798 para iniciar allí el proyecto colonial de la Francia republicana. En un principio, los territorios se rendían, como el caso de Alejandría, pero según avanzaba el ejército francés, el rechazo era mayor y también los ataques de los beduinos. Finalmente, el ejército otomano se reforzó y demostró su superioridad, logrando la rendición de Francia. Napoleón siempre recordaría la campaña de Egipto como una expedición exótica y una que le traería mucha fama, la que necesitaba para dar el golpe de Estado en 1799. Aunque a nivel militar fue un fracaso, a nivel cultural marcó un antes y un después para Francia y para los estudios de egiptología. Por ejemplo, fue uno de los tenientes de Napoleón el que descubrió la piedra Rosetta, además de que el viaje permitió a los franceses explorar el país del Nilo. ¿Qué fue lo que vio Napoleón en la pirámide? Cuando Napoleón llegó a Egipto, se quedó fascinado por la cultura de los faraones y la magia de las pirámides. Su emoción era tal que antes de irse pidió pasar una noche completamente solo en la Gran Pirámide. Allí dentro se encontró con una sala apenas decorada, pero con un sarcófago de granito rojo que estaba vacío. La razón de querer quedar allí esa noche podría ser la de emular a otros grandes militares, como Alejandro Magno o Julio César, que habían vivido la misma experiencia y habrían recibido una especie de revelación mística. ¿Qué dijo Napoleón al salir de la pirámide? Después de pasar una noche a solas dentro de la Gran Pirámide, Napoleón salió con la cara desencajada y a la pregunta de qué había pasado dentro solo contestó: aunque lo contara, no lo creerías. Nunca más habló del tema. Guerras napoleónicas, cronología. ¿No te queda claro cuándo ocurrió cada batalla y cada evento de las guerras napoleónicas? Si aún no te has leído Las guerras napoleónicas, una historia global de Alexander Mikaberidze, inténtalo, porque la cronología te quedará bastante más clara. Pero si necesitas una respuesta rápida, a continuación te dejamos un listado con las fechas más importantes. Son las siguientes. La primera coalición, de 1792 a 1797. La segunda coalición, de 1798 a 1802. La tercera coalición, de 1803 a 1806. La cuarta coalición, de 1806 a 1807. La quinta coalición, del 10 de abril al 14 de octubre de 1809. La sexta coalición, de 1812 a 1814. La séptima coalición, del 13 de marzo al 18 de junio de 1815. Napoleón, el gran protagonista de las guerras napoleónicas. Si hay un personaje en el libro Las guerras napoleónicas, una historia global de Alexander Mikaberidze, ese es Napoleón. Su figura y su papel en los inicios de la edad contemporánea han sido muy estudiados en las ciencias sociales. En este resumen de las guerras napoleónicas, queremos acercarte a este hombre que tanto interés ha despertado desde el siglo XIX. Y a través de las siguientes preguntas queremos acercarte a este personaje histórico que cambió el rumbo de Europa y de la edad contemporánea. ¿Quién fue Napoleón Bonaparte y cuáles fueron sus ideas?
Napoleón Bonaparte comenzó como un general del ejército francés que por su éxito en el campo de batalla comenzó a ser una figura relevante y apreciada en el país, especialmente tras la Revolución Francesa. Fue el artífice del golpe de Estado de 1799, por el que se proclamó primer cónsul de la República Francesa. Su figura heroica y su espíritu republicano, que tanta admiración levantaron, terminó siendo sustituida por la de traidor, no solo por el resto de países, como España, a la que engañó, sino por la propia sociedad francesa. Napoleón había prometido una república heredera de la Revolución Francesa, pero terminó creando un imperio en el que él abarcaba todo el poder, igual que antes lo habían hecho los monarcas. A pesar de ser un gran estadista y considerarse una especie de dios, Napoleón era humano y cometió errores. Estas malas decisiones llevaron a sus hombres a batallas sangrientas que, poco a poco, truncaron su destino y terminaron por hacerle perder la guerra. Murió en 1821 a los 52 años durante su destierro en la isla de Santa Elena. ¿Qué tipo de líder es Napoleón? Tras su muerte, Napoleón, o mejor dicho, la leyenda de Napoleón, volvió a ser vista como la de un héroe. Ese magnetismo, que causó admiración y temor, era en lo que se basaba su liderazgo. Napoleón era convincente y sabía hacer que sus ideas fuesen las de todo el mundo. Sus soldados y el pueblo francés estaban dispuestos a morir por la defensa del imperio y de su emperador. Su poder era tal que su sola presencia en el campo de batalla levantaba ánimos, por eso siempre se mantuvo en el frente. Aunque cometiese fallos, fue un gran estratega y hoy en día sigue considerándosele como tal. Como líder, supo tomar decisiones complicadas y sentó grandes precedentes hasta el punto de que su influencia militar y política sigue vigente en la actualidad. ¿Cómo dormía Napoleón Bonaparte? Una de las rarezas de Napoleón Bonaparte era cómo dormía, o mejor dicho, cuánto. Durante las campañas militares podía estar días y horas sin pegar ojo, pero cuando éstas acababan, recuperaba el sueño, llegaba a dormir más de 18 horas sin que un solo ruido, incluso el más fuerte, le despertase. ¿Qué le gustaba hacer a Napoleón? Otra de sus rarezas era medir cómo de popular era entre la sociedad francesa. Para ello, de vez en cuando, se vestía con ropas humildes, como si fuese pobre, y se hacía pasar por una persona más. Como nadie le reconocía, pensemos que antes no había televisiones o fotos que revelasen el aspecto de las personalidades importantes, entraba en las tiendas, hablaba con la gente por la calle y les preguntaba qué pensaban de Napoleón. ¿Cómo llamaban a Napoleón? Los soldados franceses llamaban a Napoleón el pequeño cabo, ya que era bajito. Los ingleses le llamaban Bonnie, también destacando su tamaño, y el resto de monarcas europeos lo conocían como el tirano Bonaparte, el ogro de Ajaccio, su lugar de nacimiento en Córcega, o el usurpador universal. ¿Cuál fue su principal legado político? Napoleón Bonaparte dejó un gran legado político en Francia, ya que rompió definitivamente con el sistema feudal y en cambio asentó algunas reformas revolucionarias. Además, bajo su mandato se aprobó el Código Napoleónico, que reformuló el sistema jurídico del país y aunque con modificaciones sigue en vigor a día de hoy. ¿Qué decía el Código de Napoleón? El Código Civil Napoleónico incluía conceptos jurídicos, administrativos y procesales. Su objetivo era dar estabilidad política a Francia tras la Revolución Francesa y la lucha de clases, entonces estamentos. Aunque luego no se llevasen a la práctica, se definían derechos humanos como la libertad individual y la abolición del feudalismo. Lo curioso es que este sigue siendo el Código Civil de Francia, aunque obviamente ha sufrido reformas desde que se aprobó en 1804. ¿Qué fue lo que procuró hacer Napoleón para la nación francesa? El mayor deseo de Napoleón era convertir a Francia en un gran imperio. Más allá de eso, derrocó a la monarquía, una institución del antiguo régimen, para llevar a cabo algunas reformas. Entre estas reformas estaban restablecer el orden interno, reorganizar la administración pública y reducir la crisis económica. No obstante, terminó imponiendo un sistema personalista y dictatorial en el que él era el centro. ¿Quién fue el mayor enemigo de Napoleón? Reino Unido fue el mayor enemigo de Napoleón. Este país organizó las coaliciones cuyo objetivo era reducir el poder imperial de Francia. ¿Quién fue el gran amor de Napoleón? Josefina de Beauharnais fue la mujer y el gran amor de Napoleón. ¿Cómo murió Josefina? Josefina murió en 1814 por un resfriado que se complicó, algo muy común en esa época. ¿Qué frase célebre dijo Napoleón?
La frase original de Napoleón fue: una retirada a tiempo es una victoria. En español hay un refrán, cuyo origen no está esclarecido, que dice: más vale una retirada a tiempo que una batalla perdida. ¿Cuál fue el mayor logro de Napoleón Bonaparte? El Código Napoleónico fue el gran logro de Napoleón Bonaparte. Con él, el emperador simplificó el Código Civil francés. Su importancia es tal que sigue siendo la base del sistema jurídico galo a día de hoy. ¿Qué hizo Napoleón como cónsul? Como cónsul vitalicio, Napoleón toma muchas medidas, pero 3 son las más importantes. Son las siguientes. Firma del Tratado de Paz de Amiens, con Gran Bretaña, aunque la paz duraría poco. Modificación de la Constitución francesa, para establecer un nuevo sistema jurídico. Autoproclamación como cónsul único, vitalicio y con poder hereditario, el primer paso antes de proclamarse emperador. ¿Qué pensaba Napoleón de las mujeres? En su Código Napoleónico, Napoleón deja bien claro que las mujeres son inferiores a los hombres. Este desprecio de la capacidad femenina siempre estuvo presente en su ideología. Únicamente fue desafiado por una mujer, Madame de Staël, una de las precursoras del feminismo ilustrado. ¿Cuál era el gran sueño de Napoleón? El sueño de Napoleón, que no llegó a cumplir, era conquistar también territorios de Oriente. ¿Qué medidas dictó Napoleón al tomar el poder en 1799? Napoleón Bonaparte, a través del Código Napoleónico, implantó una serie de leyes de orden liberal, como la abolición del feudalismo y la servidumbre, la libertad de culto, el sufragio universal masculino, la creación de un parlamento, la declaración de derechos y la educación para todos los ciudadanos. ¿Qué medidas tomó Napoleón durante su gobierno? Como gobernante, Napoleón centralizó todo el poder en él mismo, pero también es cierto que mejoró el sistema político y económico francés. Y hasta aquí nuestro resumen de las guerras napoleónicas, una historia global, de Alexander Mikaberidze. Si quieres un resumen más general del libro o profundizar en las tácticas napoleónicas, te remitimos a nuestros audios específicos sobre estos temas. Y si quieres profundizar en esta lectura, más abajo en la descripción encontrarás los enlaces necesarios para hacerlo e incluso para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, entonces por favor no dudes en calificarnos con la máxima puntuación. Así permitirás que otros como tú lo descubran también.